Como ustedes saben, estamos estudiando la primera carta del apóstol Pablo a Timoteo, así que los invito a que vayamos a ella. Vayamos a primera de Timoteo, capítulo 3, versículos del 8 al 10. Primera de Timoteo, capítulo 3, versículos del 8 al 10. Dice así la palabra del Señor. Los diáconos asimismo deben ser honestos, sin doblez, no dados a mucho vino, no codiciosos de ganancias deshonestas, que guarden el misterio de la fe con limpia conciencia, y estos también sean sometidos a prueba primero, y entonces se ejerzan el diaconado si son irreprensibles. Oremos, hermano, para encomendarnos a Dios y que sea Él dirigiéndonos en todo lo que estamos haciendo. Señor, tú eres santo, supremo y sublime. En tu presencia estamos. Reconocemos nuestra debilidad de ti, Dios. Pedimos que seas tú guiándonos y hablándonos en esta mañana. Que tu palabra que va a ser expuesta en esta mañana sea para tu gloria, para tu honra, que sea de bendición para tu iglesia, Padre, y que seamos edificados con ella para que así tu nombre sea exaltado, Dios, porque te necesitamos más de ti, necesitamos aprender más y más de ti, conocerte, Dios, para servirte con sumo gozo y alegría. Bendice nuestras vidas, Señor, y encáusanos en pos tuya para que todo lo que hagamos sea para tu gloria, para tu honra, para tu exaltación. Ayúdanos, Señor, en esta mañana. Guárdanos, Señor, de toda distracción, Señor, que pueda generarse en este lugar, a nuestros alrededores. Guárdanos, Señor, para que podamos estar centrados en tu palabra y para que así, a través de ella, Señor, seamos instruidos por ti. Ayúdanos, oh Dios, a presentarnos delante de ti con un corazón manso, humilde, con un corazón agradecido. Dios, porque necesitamos ser como tú. Ayúdanos, por favor, e instrúyenos conforme a tu palabra. Ayúdame a mí que exponer tu palabra, no estoy tomando en cuenta mis debilidades y falencias, sino que es tu santa palabra la que va a ser expuesta, para que así, Dios, pueda ser expuesta para gloria tuya y para edificación de tu iglesia. Nos encomendamos, Padre bueno, en el nombre de tu Hijo, nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén y amén. Muy bien, hermanos. Para empezar, me gustaría citar Mateo 28, en donde el Señor Jesús dice: el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir, y para dar su vida en rescate por muchos. Y esto es porque el Señor Jesús no vino a este mundo como los reyes paganos que quieren que lo sirvan, sino que Él vino como un siervo, el siervo sufriente. Así que Cristo es para nosotros un ejemplo de servicio, porque todos nosotros los creyentes hemos sido llamados a servir, no a tener preeminencia los unos sobre los otros, porque entre nosotros ninguno es más que el otro, sino que Dios nos ha dado a cada uno diferentes dones. Cada uno cumple una función diferente dentro de este gran sistema que es la iglesia. Y es que todos nosotros, aunque diferentes y con diferentes dones, andamos en pos de lo mismo, la gloria de Dios. Los falsos maestros de Éfeso habían desvirtuado este propósito y andaban en busca de su propio reconocimiento, y por ello habían pervertido el orden establecido por Dios para la forma en la que se deben hacer las cosas en la iglesia. Por eso Pablo, a través de Timoteo, manda a corregir todas estas cosas. Por eso exhortó a los efesios sobre la oración, sobre el rol del hombre y de la mujer y sobre el ministerio pastoral. Y a continuación va a hablar sobre el ministerio del diaconado. Por eso este sermón le puse por nombre el ministerio del diaconado, y lo explicaré con dos preguntas. Primero, ¿quiénes son los diáconos? Y segundo, ¿cómo deben ser los diáconos? Vamos a la primera pregunta. ¿Quiénes son los diáconos? Esta pregunta surge a raíz de lo que dice el verso 8, que vemos que empieza a hablar de los diáconos, siendo que hasta este momento, en este capítulo, Pablo ha estado hablando de los pastores. Y el hecho de que ahora se ponga a hablar de otro grupo de personas diferente a los pastores nos da a entender que este grupo de personas también son oficiales de la iglesia, como lo son los pastores. Este grupo de personas son los diáconos. Los diáconos, al igual que los pastores, como ya dije, son oficiales de la iglesia y también son un regalo que Dios le ha dado a la iglesia. Son una bendición de Dios para su pueblo. Y por eso es necesario que nosotros conozcamos bien
¿Quiénes son ellos? ¿Quiénes son los diáconos? Para comprender esto mejor veamos la palabra diácono, la cual viene de la palabra griega diáconos, que quiere decir servidor. Un diácono es un servidor. Esta palabra en griego está muy relacionada con otras dos palabras griegas que aparecen mucho en la Biblia. Las palabras diaconeo y la palabra diaconía, que quieren decir servir y servicio, respectivamente. Así que vemos que las tres palabras, diaconeo, diaconía y diáconos, hacen alusión al acto de servir, al servicio como tal que se está prestando y a la persona que presta el servicio. Estas tres palabras aparecen mucho a lo largo de toda la Biblia, sino que normalmente nosotros no la vemos mucho en la Biblia, porque en la Biblia no se traducen como diácono, sino que se traducen como servir, servicio y servidor. Solamente aquí, en 1 Timoteo 3, del 8 hasta el 13, y en Filipenses 1:1, son las únicas partes en la Biblia en las que vemos que aparece como tal la palabra diácono, traducida de esta forma, porque en otras partes aparece la palabra en griego, pero en nuestra Biblia la traducen como servidor. Solamente aquí en Filipenses 1:1 es que aparece la palabra diácono. Y el hecho de que aparezca aquí, justo después de hablar de los pastores, nos da a entender lo que ya dije, que se refiere no a un servidor cualquiera, sino a alguien que sirve dentro de la iglesia, que tiene ese oficio como tal en la iglesia. Ese es el diácono. Por eso estamos hablando del ministerio del diaconado. Y entendiendo que la palabra diácono se refiere a un servidor, entenderemos entonces que un diácono se refiere a una persona que sirve a otras personas, y en el contexto de la iglesia se refiere a un creyente que sirva a Dios al servir a los otros creyentes. ¿Y a qué se refiere con que sirva a otros creyentes? Bueno, pues un uso común de esta palabra en el Nuevo Testamento hace alusión al hecho de servir comida. A eso es a lo que normalmente alude esta palabra en el Nuevo Testamento. Por ejemplo, en Juan 2, verso 5, se nos habla de aquellos que servían el vino en las bodas de Canaán. Y recordemos, como les había dicho unas prédicas antes, que el vino era parte de los alimentos de aquella época. En Lucas 4:39 se usa para hablarnos de que la suegra de Pedro, después que el Señor la sanó, ella les servía la comida a ellos. En Lucas 10:40 es usada por Marta para decirle al Señor que le diga a su hermana María que le ayude a servir la comida. Esa es la palabra a la que estamos haciendo referencia. Así que vemos que una persona que por el simple hecho de servir comida es una persona que es un diácono en una forma general, no hablando del oficial en la iglesia, sino de la palabra como tal. Es un diácono en un sentido amplio de la palabra. Pero si esa persona se encarga de hacer ese servicio que es tan básico, eso quiere decir que cualquier otro servicio que ella haga también hace parte de su deber, es decir, también le convierte en un diácono. Pero esto podría darnos una idea equivocada acerca de lo que es un diácono. Pues podríamos pensar en el diácono como alguien que solamente sirve, y sí, sirve, pero el hecho de que sirva no significa que no usa una autoridad. En Romanos 13:4 se utiliza la misma palabra para referirse a las autoridades gubernamentales. Así que un diácono es alguien que sirve, pero es alguien que dentro de la iglesia tiene una autoridad, la autoridad de servir. Pero viendo el término en un sentido más amplio o común, vemos cómo lo utiliza el Señor Jesús. En Juan 12:26, el Señor Jesús dice: si alguno me sirve, sígame, y donde yo estuviere, allí también estará mi servidor, mi diácono. Si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. Así que servir a Dios, ¿qué es? Buscar la honra de Dios. A esto es a lo que apunta un diácono. Pero si vemos que lo que el Señor Jesús acabó de decir, entenderemos algo, y es que, según eso, todos nosotros somos diáconos, porque hemos sido llamados a servir. Y si la función de los pastores, y es función de los pastores, preparar a todos los hermanos de la congregación para que sirvamos, para que nos sirvamos unos a otros por medio de la predicación de la palabra y siendo ejemplo en la iglesia delante de los otros hermanos, para que así todos aprendamos
a servirnos unos a otros en el temor del Señor. Y todos nosotros, como verdaderos cristianos que somos, debemos servirnos unos a otros. Pero por una u otra razón, no siempre podemos hacerlo como quisiéramos o como debiéramos, debido a diversas circunstancias en las cuales Dios nos coloca. Precisamente por eso es que Dios a la iglesia regala siervos útiles, personas a las cuales Él les ha dado el don de servir, que aparece en Romanos 12:7. Y quien tiene ese don va a ser un ejemplo para los otros hermanos en cuanto al servicio. Y Dios hace esto porque estos hermanos son necesarios para el funcionamiento apropiado de la iglesia. Un diácono es necesario para el funcionamiento apropiado de la iglesia, porque no estar los diáconos, le tocaría a los pastores, que son un ejemplo para la congregación, ser un ejemplo de servicio para todos los hermanos. Eso querría decir que además de todas las cosas que tiene que hacer un pastor, además tendría que ser ejemplo de servicio y líder del servicio de todo lo que se hace en la iglesia. Y eso sería una carga ya excesivamente pesada para el pastor. Para entender esto mejor leamos el texto que leía el hermano mientras presidía, Hechos 6, del 1 al 6, que dice: en aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, porque las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron: no es justo que dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo. Y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Agradó la propuesta a toda la multitud y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Pármenas y a Nicolás, prosélito de Antioquía, a los cuales presentaron ante los apóstoles, quienes orando les impusieron las manos. Aquí se nos habla de que los apóstoles, que eran los pastores de la primera iglesia en Jerusalén, ellos estaban descuidando sus funciones pastorales por andar sirviendo a los hermanos. Es decir, estaban descuidando la predicación de la palabra de Dios por servir a las mesas. Por eso es que ellos dirigieron a la congregación para escoger a 7 hombres que se encargaran de esta labor. Y normalmente se nos dice que estos hombres son los primeros diáconos. Pero si nosotros leemos todo el texto nos daremos cuenta de algo. Y es que aquí nunca se menciona la palabra diácono en ese texto. No se nos está hablando de diácono, ni en español, ni tampoco es que lo hayan traducido de otra forma en griego. Porque en griego la palabra que aparecería sería servir, solamente aparece en el verso 2 y es utilizada con relación a los apóstoles que servían las mesas. Entonces, el problema de lo que estaba pasando es que los apóstoles estaban descuidando lo más importante, que era el estudio y la predicación de la palabra de Dios, que era su ministerio principal, por andar sirviendo a la mesa. Y eso no es que esto de servir a la mesa fuera menos insignificante, sino que el deber de ellos como los apóstoles, como pastores de la iglesia, era más primordial, en el sentido de que supongamos que yo quiero servir a mis hermanos, pero no escucho la predicación de la palabra de Dios. ¿Qué va a pasar? Que voy a servirlos guiados por lo que me dice mi engañoso corazón, y mi servicio entonces no le va a dar gloria a Dios. Entonces es necesario y es primordial y esencial la palabra de Dios para que entonces al ejercer mi servicio yo pueda hacerlo de una forma que glorifique a Dios. Por eso ellos no podían descuidar lo más importante, que era la palabra de Dios, por hacer esto otro. No era entonces que servir a la mesa y servir a los hermanos sea algo inútil o algo, por así decirlo, que no tiene mayor relevancia, sino más bien que la palabra de Dios debe tener siempre la preeminencia, porque es la base sobre lo que se hace todo. Y esto es importante entenderlo porque los apóstoles en la primera iglesia eran los únicos oficiales que habían, porque la iglesia estaba empezando, por eso no había pastor y por eso no había diácono, porque todavía no se habían definido esas funciones. Así que a los apóstoles les tocaba hacer todo el rol de los pastores y de los diáconos. Y estos hombres que se escogen para servir a la mesa y ayudar a los hermanos más necesitados de la congregación,
en sí mismos, si nos damos cuenta, ellos no son diáconos, porque no tienen una función como tal de diácono. De hecho, más adelante vemos que Esteban y Felipe hacen cosas que tienen que ver más con ser pastor que con ser diácono. Así que no podríamos decir que ellos son diáconos como tal. Sin embargo, ellos sí cumplen la función de los mismos, de diáconos. Por lo que vendrían a ser, más que los primeros diáconos, ellos vendrían a ser algo así como los prototipos en los que se basarían los diáconos, o el modelo en el cual se fundamentaría el oficio del diaconado. Pues desde que empezó la iglesia hasta que Pablo escribe esta carta a Timoteo han pasado aproximadamente unos 30 años y la iglesia había crecido mucho. Por lo que si al principio los apóstoles estaban apurados atendiendo a las mesas y predicando la palabra con los miles de personas que habían, todos los creyentes, que eran solamente esos que estaban allí, que eran miles de personas, pero para el punto en el que Pablo escribe a Timoteo ya no eran miles de personas, ya eran cientos de miles, si no es que más, de cristianos. Así que obviamente debía existir alguien que se encargara de realizar esta labor. Así que estos diáconos o protodiáconos, como voy a referirme ahora a ellos en el resto de la predicación, no tenían un oficio como tal definido en la iglesia. Sin embargo, sí se les puede considerar como un modelo a seguir en cuanto al servicio y la función de los diáconos dentro de la iglesia. Y tomándolos como referente, podemos ver que la función principal de quienes ejercen el diaconado es velar por el bienestar de los hermanos, tanto en lo espiritual como en lo material, pero sobre todo en lo material. No quiere decir que van a descuidar la parte espiritual, sino que en base a su función está relacionada con lo material. Ellos deben estar atentos a los hermanos para servirles y ayudarles con todo lo que necesitan. Deben saber si los hermanos están bien de salud, si están bien económicamente, si están asistiendo a la iglesia, si están aplicando lo que se enseña en la iglesia, entre muchas otras cosas similares. Pero no se trata solamente de saber y ya, sino que ellos deben saber para actuar en consecuencia y ayudar a los hermanos de la congregación. Entonces los diáconos deben orar por los hermanos, deben consolarlos, ayudarlos, incluso proveerles en momentos difíciles, deben proveerles económicamente cuando estén pasando por momentos difíciles. Ellos deben encaminarlos al camino correcto y recordarles lo que se enseña en la iglesia a través de la predicación de la palabra y muchas más cosas semejantes a esto. Además de todo esto, los diáconos deben asistir a los pastores en todo lo que necesiten, igual que los protodiáconos. Ellos deben asistirlos en todo, de tal forma que los pastores puedan contar con ellos para ayudar a los hermanos con todas las cosas y para que puedan contar con ellos para ayudarlos con la administración física del templo, de todos los asuntos de la iglesia, también con la ayuda a los necesitados y también con la evangelización, con el compartir de la palabra, con organizar todo lo que se hace en la iglesia. De ninguna forma esto es una tarea sencilla. Por eso es que no cualquiera puede ser diácono. Pero entonces, ¿quién puede ser diácono? Pues aquel al que Dios ha llamado para que ejerza ese oficio. Es un llamado de parte de Dios, el que es diácono. ¿Y cómo se sabe a quién ha llamado Dios para que sea diácono? Igual que a los pastores. Dios, al que quiere que sea diácono, lo capacita para que tenga entonces la capacidad, valga la redundancia, de ejercer esa función. Pero entonces Dios no solamente le da esa capacidad o ese don de servir, sino el deseo de hacerlo. Y eso se va a ver en que esa persona procura servir en la iglesia de tal forma que pueda ayudar a la iglesia, a sus hermanos, aunque no reciba ningún reconocimiento por ello. Pues ese deseo de servir y de ayudar a otros es parte del llamado, o hace parte del llamado que Dios ha puesto en esa persona, para que ese hermano que quiera ser diácono, porque claro, el que va a ser diácono debe ser hombre, pues como dice el verso 12, el diácono debe ser marido de una sola mujer, y una mujer no puede ser marido de una sola mujer, únicamente no puede serlo. Además de que los protodiáconos fueron hombres, como ya dije. Y claro, todo lo dicho sobre el diácono en este versículo, en estos versículos de acá en Timoteo, nos hablan en masculino. Y si una mujer fuera diácono de la iglesia, eso la pondría a ella en una posición de autoridad para la cual Dios no la ha mandado a hacer.
Eso iría en contra de lo que vimos cuando estudiamos 1 Timoteo 2:11, que hablaba de que la mujer no debe ejercer dominio sobre el hombre, no debe tener autoridad sobre él, porque eso sería una carga para la cual Dios no la ha llamado. Entonces vemos que no puede ser una mujer la que se encargue de esto. Aunque claro, eso lo veremos a profundidad con las mujeres cuando veamos el verso que sigue, el verso 11. Y volviendo al tema del diácono como tal, el hombre, queremos que en la iglesia, la que va a ver y va a evaluar si en el hombre que aspira a ser diácono, en realidad Dios lo está llamando como tal. Pues así como la iglesia elige a sus pastores, es la iglesia también la que elige a sus diáconos. Es la iglesia la que elige a sus diáconos, y eso lo hace mediante una prueba. Esto lo vamos a ver primero que los versos que siguen, en el verso 8 y 9. Vamos a ver el verso 10 que dice: y estos, refiriéndose a los diáconos, también sean sometidos a prueba primero, y entonces ejerzan el diaconado si son irreprensibles. El que quiera ser diácono debe ser sometido a prueba. Pero ¿qué debemos entender cuando nos dicen que debe ser sometido a prueba? Porque hay gente que lee este versículo y lo que entiende es, bueno, si fulanito de tal quiere ser diácono, vamos a ponerlo a que haga el oficio del diácono. Y si lo hace bien, entonces queda, si no, no. Porque eso normalmente es lo que la gente entiende. Entonces lo ponen durante un periodo de prueba de una semana, un mes de diácono para ver si sirve o no sirve. Entonces si sirve, dice, no, pasó la prueba, puede seguir de diácono. No, no pasó la prueba, no puede seguir de diácono. Pero eso no es de lo que está hablando Pablo. No se la prueba, no se trata de eso. Aquí no se refiere a eso, sino que no puede ser eso. ¿Por qué? Porque para hacer eso, para evaluarlo en base a la función que va a realizar, tendría que haber una lista detallada de funciones que nos diga una lista de todo lo que el diácono hace. Porque yo ahora mismo les hablé acerca de lo que el diácono hace como tal, pero con conceptos extraídos de la Biblia en base a lo que hemos visto, ¿cierto? Conceptos generales, pero no hay una lista específica que nos diga, bueno, el diácono debe servir del vaso al hermano que va a predicar, el diácono debe poner la música, el diácono debe hacer esto. No hay una lista que nos diga qué es lo que debe hacer el diácono específicamente. Hay cuestiones generales que nosotros vemos en la Biblia y que entendemos que deben cargarse por todo lo que ya les dije que se ve en la Biblia. No hay una lista detallada. Si no hay una lista detallada que me diga qué es lo que tiene que hacer un diácono, ¿cómo voy yo a evaluar a alguien en base a las funciones que va a realizar si las funciones no están especificadas? No puedo, hay generalidades. Y eso entonces puede inventarse para que lo tergiverse en una u otra forma. Así que a prueba no se trata de eso. En la Biblia en ninguna parte se nos dice cómo debe ser entonces, o cuáles deben ser entonces las funciones del diácono. Así que eso nos da un poco de luz para entender que la prueba no se trata de poner a alguien a que haga el oficio de diácono para que si lo hace bien se quede como diácono. No se trata de eso. Como ya dije, si fuera así, las funciones estarían escritas en la Biblia. Y dijera Pablo, y Timoteo, estas son las funciones del diácono: que abra la iglesia, que haga... No lo dice. Pero entonces, ¿en qué se va a someter a prueba una persona que aspira a ser diácono de la iglesia? Pues el texto lo dice, que el que va a ejercer el diaconado debe ser irreprensible. Entonces, lo que se va a evaluar en esa persona es si esa persona es irreprensible o no lo es. Y obviamente, entendiendo que el diácono es un oficial de la iglesia, como el pastor, entenderemos que es algo que debe tomarse muy en serio. Y no vamos a poner de diácono a alguien para ver si es irreprensible o no. Entonces lo vamos a poner de diácono. Entonces, si mientras dura sirviendo de diácono es irreprensible, entonces sí. Si hace algo de que acusarlo, entonces ya no es irreprensible, entonces perdió la prueba. No, porque sería lo mismo de lo anterior, sino que en vez de evaluarle el servicio, le evaluaríamos la irreprensibilidad. ¿Por qué no se puede hacer eso? Porque en la iglesia no podemos aplicar lo que dice la gente por aquí. Es que echando a perder se aprende. Porque eso sería lo que estaríamos haciendo si pusiéramos a alguien que ejerciera de diácono para ver si es irreprensible. Entonces cuando la embarre, no pasó la prueba, y la iglesia quedó mal. Y el nombre de Cristo es blasfemado. No puede ser eso. Así que alguien que va a ser evaluado para ser diácono debe ser evaluado antes de ejercer el diaconado. Por eso dice que va a ejercerlo después. Si es que es irreprensible, va a ejercer entonces un servicio para el cual Dios lo ha capacitado
si es irreprensible, es decir, si no tiene nada de qué acusarse, igual que el pastor. Y la evaluación de esa irreprensibilidad no va a terminar cuando el diácono ya sea diácono, porque entonces en base a eso no pasó la prueba y es diácono. Pero ya siendo diácono, no estando prueba, sino ya ejerciendo como tal, hace algo que lo hace, que le quita la irreprensibilidad. ¿Qué va a pasar con él? No puede seguir siendo diácono, porque debe ser irreprensible. Debe ser irreprensible igual que el pastor. Y es que uno tiene que entender esto, tanto el diácono como el pastor, ¿hasta cuándo van a ejercer su oficio? Hasta que tengan 57 y digan, bueno, ya me jubilo. Ahora vamos a escoger nuevos pastores en la iglesia, nuevos diáconos, porque ya el hermano está muy viejito y ya. No, esos son oficios que son de por vida. Hasta que Cristo venga o nosotros vayamos a Él. Hasta allá es que es el oficio. Eso quiere decir que la evaluación de estas personas, tanto del diácono como del pastor, ¿hasta cuándo debe ser? Hasta que el Señor se los lleve. Es de vida, es de por vida que se hace esto. Entonces también debemos entender que esta prueba no solamente es de por vida, que se hace antes, y si la persona la pasó se debe seguir haciendo de por vida, sino que además esta prueba no la hace el pastor, ni los pastores, la hace la iglesia. Es decir, la iglesia es la que va a evaluar si el hermano es irreprensible o no. No que el pastor o el grupo de pastores, si son varios, van a escoger, bueno, como todos son pastores, ellos van a escoger, no. Porque la función de los diáconos tiene que ver con servir a la iglesia. Así que, ¿quién debe evaluar su servicio y su irreprensibilidad al servir? La iglesia. Son los hermanos los que dicen, pueden decir, no, yo he visto el hermano, cómo se comporta, cómo es, y me doy cuenta de que verdaderamente Dios lo ha llamado para ser diácono. Entonces, para responder a la pregunta que hicimos al principio, podríamos decir que los diáconos son los oficiales de la iglesia encargados de servir y de ser ejemplo de servicio delante de la grey de Dios. Y eso nos lleva a la siguiente pregunta. ¿Cómo deben ser los diáconos? Como ya dije, deben ser irreprensibles. Pero eso no es todo lo que se enfatiza en este pasaje. Porque vemos que Pablo hace una lista, ¿cierto? En este pasaje. Pero esa lista no va encabezada por la irreprensibilidad, sino que va encabezada por otro aspecto. Va encabezada por la honestidad. Va encabezada por la honestidad. Eso no quiere decir entonces que los diáconos no deban ser irreprensibles. Ya dije, el diácono debe ser irreprensible. Pero todos los cristianos debemos ser irreprensibles. O sea que sí o sí tiene que ser irreprensible. ¿Por qué hablo de la honestidad entonces? Porque así como la irreprensibilidad es la característica que más se va a evidenciar en el pastor, lo que más se va a evidenciar en el diácono es su honestidad. El pastor siempre va a estar enfrente de la iglesia. Cuando alguien va a hablar mal de la iglesia, por lo general va a terminar hablando del pastor. Cuando alguien va a hacer algo en contra de la iglesia, ¿a quién? Al pastor, porque es la cabeza visible de la iglesia. El diácono no. Así que el diácono no es más difícil que otras personas ajenas a la iglesia, aunque sí debe ser irreprensible, estén pendientes de todo lo que él hace. Sin embargo, aquello que debe caracterizarlo, por lo cual debe ser conocido, es por ser una persona honesta. ¿Qué es ser una persona honesta? Bueno, la palabra honesto que aquí aparece viene de la palabra griega segnos, que básicamente significa honorable. ¿Qué quiere decir honorable? Una persona honorable es una persona que es digna de respeto. A eso es a lo que se refiere con ser honesto. Pues así como el pastor no debe ser acusado de nada por ser irreprensible, pues representa el liderazgo irreprensible de Cristo en la iglesia, así el diácono debe ser digno de respeto por representar el servicio perfecto e irreprensible de Cristo. Así que una persona honesta es una persona que es seria en lo que hace, una persona que tiene las convicciones claras y que siempre todas las personas van a pensar bien de él. Es alguien que es sin doblez. ¿Qué quiere decir sin doblez? Es alguien que no es hipócrita. El diácono no puede ser una persona que diga una cosa y mañana salga con otra. Eso sería ser doblez, tener doblez. Como lo traduce la Biblia de las Américas, una persona de una sola palabra.
A esto se refiere, a que es una persona que dice una cosa y mantiene lo que está diciendo a pesar de las circunstancias que están pasando a su alrededor. Como dice el Salmo 15:4, el que aún jurando en daño suyo, no por eso cambia. Una persona así será alguien en quien toda la congregación podrá confiar, porque sabrán que va a decir la verdad. Y si dice que va a hacer algo, lo va a cumplir, aunque él salga perdiendo. Si el diácono dice, yo voy a estar allá a las 8:30, si te pegando un huracán bien grande aquí en Corozal, va a estar aquí a las 8:30. Porque si no estaría mintiendo. O sea, él va a tener esa convicción de que va a hacer lo que le corresponde hacer. Que uno ya sabe que si no lo hizo es porque algo le pasó. Uno dice, no, ¿por qué no está aquí si algo le pasó? Porque ya lo que se espera de esa persona es que si dijo que lo va a hacer, lo va a hacer. Así tenga que hacer lo que tenga que hacer para lograrlo. Es alguien entonces que es digno de confianza, alguien transparente. Y como es transparente, digno de confianza, es digno de respeto, es decir, es honesto. También se nos dice que el diácono no debe ser dado a mucho vino. Y esto podría llevarnos a pensar a alguno de que el diácono entonces sí puede emborracharse de vez en cuando. Porque no dice no dado al vino como el pastor, sino no dado a mucho vino. Uno podría pensar, entonces mientras no sea mucho, puede ser dado al vino. Pero claro, eso no es así. Si recordamos lo que expliqué cuando hablé de que el pastor no debe ser dado al vino, recordaremos que el vino en ese tiempo, ¿qué era? Era una bebida que acompañaba a los alimentos y que en gran parte era mezclado con agua, precisamente para evitar las propiedades alcohólicas que posee. Y esto en ese tiempo y bajo ese contexto podía ser así, de que el diácono no podía ser dado a mucho vino. Pero obviamente en nuestro contexto no puede ser así. El vino es algo que debemos evitar en la mínima proporción. No porque sea malo, sino porque no conviene como cristianos que somos. No nos conviene. Y es que la Biblia en ninguna parte condena el vino, sino que lo considera una bendición de Dios. El problema no es el vino en sí mismo. El problema ¿cuál es? Como hablamos cuando hablamos del pastor, es el exceso de vino. No solo porque emborracha, sino porque esclaviza. Al pastor se le prohíbe el ser dado al vino, y esto incluye relacionarse con personas o ambientes que sean dados al vino. Al diácono se le limita solo el exceso de vino. No porque entonces el diácono sí pueda ir a lugares donde haya personas emborrachándose. No, sino porque el asunto es más estricto para el pastor. Porque el pastor en todas partes lo van a ver porque debe ser irreprensible. El diácono no todo el mundo va a saber quién es el diácono, porque es algo que no se mira tanto. Y esto entonces lo que busca limitar es que el diácono no sea dado a los excesos. Porque recordemos, no se trata solamente del vino. Porque puede darse el caso de que el diácono no tenga nada que ver con el vino, pero que cuando hacen una reunión o algo, el diácono es el que tú ves allá dándole cuchara a todo lo que encuentra por ahí, no descansa y se come todo y arrasa. Entonces está siendo excesivo, está siendo dado a mucho vino, aunque no sea vino. Porque el vino en ese contexto era el jugo que se tomaban, básicamente. O sea, no dado a ser excesivo con lo que hace. El diácono debe tener dominio propio de tal forma que no lo domine ni el vino, ni la comida, ni el trabajo, ni nada. Él no puede tener vicios que obstaculicen su servicio a Dios. ¿O quién de nosotros confiaría en alguien que es dado a los excesos para que le cuide y le provea? Nadie. Una persona que es dada a los excesos es una persona que no es digna de confianza. Por eso el diácono no debe ser dado a mucho vino, porque él debe ser honesto, es decir, digno de respeto. Además, se nos dice que el diácono no debe ser codicioso de ganancias deshonestas. Y esto es de vital importancia para el diácono, pues el diácono como parte de su oficio debe ayudar a los necesitados y debe ayudar entonces a manejar los recursos económicos de la iglesia. Y por eso es de vital importancia para el diácono este asunto. Por eso en este aspecto me extenderé un poco más que en los otros que ya he dicho. Una persona que no es codiciosa de ganancias deshonestas es una persona que administra bien lo que tiene, de tal forma que sabe tener contentamiento con lo que Dios le da. Una persona que recibe el pago de su salario una vez al mes
y que a mediados de mes se le acabó el dinero, es que no administró bien lo que tenía, porque lo malgastó en sus propios deleites. Por eso un diácono no debe ser así. Imagínate administrando el dinero de la iglesia, si se gasta la plata de él en medio mes, lo que debería durarle un mes, no es alguien que tú confiarías para que administre los recursos de la iglesia. Y es que una persona así puede verse en la tentación de que entonces, no, como ya me acabé el dinero del mes a los 15 días, y ando sin plata y tengo que guardar la plata de la iglesia, ¿qué va a pasar? Se puede sentir tentada a sustraer de ese dinero, puede sentirse tentado a obtener ese dinero o a usarlo. De pronto dice, no, pero yo lo tomo de aquí y ahora que me paguen los devuelvo. Pero ¿con qué autoridad o con qué permiso? Si eso no es de él para hacer eso, es de la iglesia. Así que aquí está la gravedad de este asunto para el diácono. Y es que el diácono, al igual que el pastor, debe tener la gloria de Dios como su principal motivación a la hora de servir. De tal forma que el diácono no puede pensar en que va a obtener algún tipo de beneficio personal por su servicio. Porque en ese momento, si él hace eso, él va a sentirse tentado a obtener ganancias deshonestas. Cuando su motivación no sea la gloria de Cristo, eventualmente va a sentirse tentado con el dinero o con algún tipo de ganancia que pueda obtener. Porque al pensar en ganancias deshonestas, normalmente uno piensa en cosas ilegales o cosas que son producto de eventos claramente pecaminosos, como que roba o algo así, como que se meta a robar una casa o algo semejante. Pero no necesariamente es así. Pues recordemos que ser honesto es ser digno de respeto. Pero ¿qué tan honorable será el diácono que sirve en la iglesia con el fin de obtener algún tipo de beneficio personal? Muy poco. Sino que nada, porque es un diácono. Y si posee una motivación que sea diferente a la gloria de Dios, ese diácono está teniendo doblez. Está diciendo una cosa y está actuando con una motivación diferente a la que dice. Es decir, está siendo deshonesto. Porque imagina un caso muy sencillo. Digamos que viene la cena del Señor y al diácono se le dan, no sé, 30,000 pesos, 20,000 pesos para que compre los implementos de la cena del Señor. Pero solo se gasta 16,000 pesos. Por decir algo, se le dieron 20 y se gastó 16. Él puede decir, no decir nada, que se gastó 16, porque nadie va a saber, sino solamente él. Es el que va a saber lo que se está gastando y decir, nadie le pregunta nada, le dieron 20,000, no dice nada, todo el mundo va a pensar que se gastó los 20,000. Y eso sería robar y mentir. Pero eso sería porque su motivación no es Dios. Nosotros no vamos a querer a una persona así administrando el dinero de la iglesia, porque así como se cogió esos 4,000 pesos, ¿quién quita que se guarde para sí mismo algo más cuando tenga más dinero a su disposición? Y lo peor es que vaya a tratar de justificarse, insinuando que lo hace para la gloria de Dios. Precisamente porque sería alguien con doblez. Veamos un ejemplo claro de esto en la Biblia. Los invito a que vayamos a Juan capítulo 12, versículo 3. Y veamos un ejemplo de esto en la Escritura. Dice, entonces María tomó una libra de perfume de nardo puro, de mucho precio, y ungió los pies de Jesús y los enjugó con sus cabellos. Y la casa se llenó del olor del perfume. Y dijo uno de los discípulos, Judas Iscariote, hijo de Simón, el que le había de entregar, ¿por qué no fue este perfume vendido por 300 denarios y dado a los pobres? Pero dijo esto no porque se cuidara de los pobres, sino porque era ladrón y teniendo la bolsa sustraía de lo que se echaba en ella. Por este relato nosotros podemos ver que Judas, el apóstol, era codicioso de ganancias deshonestas, porque tenía doblez. Él decía una cosa con otra intención. Ese era su doblez. Pero nosotros sabemos eso porque el autor inspirado por Dios, Juan, lo está diciendo en la Biblia. Pero, ¿qué podrían haber pensado los otros apóstoles en ese momento? Que Judas tenía una motivación noble. Podrían pensar, no, sí, pero Judas tiene razón. Sí, se le podía haber dado a los pobres. Porque nosotros sabemos cuál era la intención de Judas, porque Juan lo está aclarando allí. Pero si no, ¿qué pensarían los otros apóstoles? Judas es una muy buena persona, excelente. Fíjense que Jesús, sabiendo la intención de Judas,
¿Qué hace? Él no lo trata de ladrón ni le dice, Judas, tú dices eso porque tú eres ladrón, yo sé que tú te vas a coger la plata. No, él no lo acusa, sino que ¿qué hace? Él le da una respuesta válida que nos dice entonces la razón correcta, pero diciéndonos que el problema está en la motivación. ¿Cuál es la motivación? El Señor Jesús le dice, déjalo, para el día de mi sepultura ha guardado esto, porque a los pobres siempre los tendréis con vosotros, mas a mí no siempre me tendréis. Y debemos entender esto, hermanos. Los cristianos estamos en este mundo para darle gloria a Dios, y eso debe reflejarse en nuestros actos, de tal forma que nuestras acciones siempre deben procurar darle gloria a Dios. Y ciertamente ayudar a los pobres es algo que da gloria a Dios, pero ¿qué le va a dar más gloria a Dios? ¿Ayudar a los pobres o servir al Señor Jesús? Como dije, ayudar a los pobres le da gloria a Dios, pero si tengo que escoger entre una cosa y la otra, servir al Señor Jesús es lo mejor, o la mejor forma de darle gloria a Dios. Eso quiere decir que al tener que escoger entre esas dos cosas, se está viendo cuál es mi motivación, si la gloria de Dios o el beneficio personal. Aquí se le está viendo, por eso Jesús no vemos que no trata a Judas de ladrón, sino que simplemente le está diciendo que esa es la motivación correcta. Un diácono que tenga la intención de servir a Dios sirviendo a su iglesia, pero que además quiera obtener algún tipo de ganancia por hacerlo, es un diácono cuya motivación no es la gloria de Dios. Y eso hace que el deseo de ganancia que él posee con la obra de Dios sea un deseo de ganancia deshonesta. O sea, el simple hecho de que el diácono tenga una motivación diferente a la gloria de Dios ya hace que tenga un deseo de ganancia deshonesta. Porque el que sirve al Señor debe hacerlo todo para el Señor, porque es su Señor. Entonces, debemos tener esto presente, porque lo que pasa es que el buscar el beneficio personal es una característica propia de los falsos maestros. Y por esto no puede darse tu siervo de Dios. Eso quiere decir que el que roba en la iglesia o algo así, no es que robar no sea malo o sea bueno, sino más bien que ese pecado tan grande que esa persona comete inició en el momento en el que esa persona codició algo a costa de la gloria de Dios. Allí comenzó su pecado. No fue que no se robó los 4,000 pesos, sino espérate, ¿por qué hizo eso? ¿Qué es lo que quiere él? ¿Qué es lo que él anda buscando? No es la gloria de Dios. Naamán el sirio fue sanado de su lepra por el poder de Dios, y él quiso dar una recompensa al profeta Eliseo por ello. Pero Eliseo, ¿qué hizo? Le dijo, sí, págame. Obvio que no es cierto. Él rechazó esa recompensa. Pero acontece que el diácono o siervo de Eliseo, Giezi, sí quiso obtener esa recompensa que él no debería tener, y fue a pedírsela a Naamán. Por ese simple hecho, Giezi ya envenenó su corazón, demostró lo que había en él y terminó cometiendo un pecado aún mayor que lo de pedir una recompensa. Vayamos a 2 de Reyes, capítulo 5, versículo 23, y veamos este suceso. Y veamos cómo una persona que servía, recordemos la palabra servir, diácono, terminó actuando. Dice así la palabra del Señor en 2 de Reyes 5:23. Dijo Naamán, te ruego que tomes 2 talentos. Y le insistió, y ató 2 talentos de plata en 2 bolsas y 2 vestidos nuevos, y lo puso todo a cuenta a 2 de sus criados, para que lo llevasen delante de él. Y así que llegó a un lugar secreto, él lo tomó de manos de ellos y lo guardó en la casa. Luego mandó a los hombres a que se fuesen. Giezi fue detrás de Naamán para pedirle la recompensa que Eliseo no quiso aceptarle. Naamán le dio la recompensa. Como era tanta, se la mandó con 2 siervos suyos, con 2 siervos de Naamán. Pero Giezi, ¿qué hizo? Le quitó la recompensa a los siervos y se la quedó él. Y entonces se presentó delante de Eliseo. Dice, continúa diciendo el pasaje. Y él entró, Giezi, se puso delante de su señor, y Eliseo le dijo, ¿de dónde vienes, Giezi? Y él dijo, tu siervo no ha ido a ninguna parte. Él entonces le dijo, ¿no estaba también allí mi corazón cuando el hombre volvió de su carro a recibirte? Es tiempo de tomar plata y de tomar vestidos, olivares, viñas, ovejas, bueyes, siervos y siervas.
Por tanto, la lepra de Naamán se te pegará a ti y a tu descendencia para siempre. Y salió de delante de él leproso, blanco como la nieve. Según este relato, y ese terminó robando, y a causa de ello fue maldito. Pero todo empezó porque fue un mal siervo y codició una ganancia por algo que había hecho Dios, de manera que le robó la gloria a Dios con lo que hizo. Y eso es una ganancia deshonrosa, una ganancia deshonesta. Y esto es precisamente lo que no debe codiciar el diácono, porque entre los servicios del diácono está el administrar el dinero, tanto de la iglesia como el que se da para los necesitados, como el que se da para los otros hermanos de la iglesia y todo lo que se hace. Por eso me he detenido tanto a explicar este único requisito que tiene que ver con la honestidad. Pero para terminar de ver los requisitos que tienen que ver con la honestidad, veremos el último que dice, que guarden el misterio de la fe con limpia conciencia. Para entender este requisito, primero debemos entender a qué se refiere Pablo cuando habla del misterio de la fe. Pero esto es algo que no voy a explicar a profundidad ahora, porque ya lo veremos a detalle, si el Señor nos concede que predique el último versículo de esta primera carta de Pablo a Timoteo, de este capítulo 3, que se refiere a esto. Pero en forma simple o resumida, podríamos decir que a lo que se refiere el misterio de la fe es a ese misterio que Dios ha dado a conocer a través de su Hijo, la obra de Jesucristo. Recuerdo que cuando yo prediqué en la iglesia de Efesios capítulo 3, explicaba que el hecho de que Dios hiciera de los gentiles y de los judíos un solo pueblo, eso era un misterio que se había mantenido oculto a lo largo de las edades, de las épocas, pero que había sido revelado en ese tiempo a través de Jesucristo. Y tomando eso como base, debemos entender que cuando la Biblia nos habla de misterio, no está hablando de un misterio como un caso que hay que resolver o algo así, sino más bien que es algo que como seres humanos nos era imposible conocer a nosotros por nosotros mismos, porque pertenecía a la voluntad secreta de Dios. Pero ahora, por Jesucristo nuestro Señor, ese misterio nos ha sido revelado. Aquello que anhelaban saber los profetas nos ha sido dado a conocer a nosotros a través de Cristo. Entonces, el misterio de la fe se refiere al glorioso evangelio del Dios bendito y a todo el conjunto de doctrinas que van ligadas a él. Es decir, a lo que Pablo se está refiriendo es a la sana doctrina. Y es justamente esto lo que deben guardar los diáconos, la sana doctrina. Es decir, deben retenerla y protegerla de la falsa doctrina, que era lo que estaba pasando en la iglesia en Éfeso, con los falsos maestros que estaban introduciendo falsa doctrina. ¿Y cómo hace un diácono entonces para mantener la sana doctrina? Bueno, lo hace a través de su vida. El diácono no está mandado a enseñar, sino a vivir, a servir. ¿Y cómo lo hace? Aplicando la sana doctrina a su vida. Por eso había dicho que los diáconos deben ser ejemplo en medio de la congregación, porque así como el pastor debe reflejar el carácter irreprensible de Cristo, el diácono debe reflejar el servicio honesto de Cristo. Claro, porque si los diáconos creyeran una cosa y fueran otra en su vida diaria, eso los haría con doblez. De tal forma que al dar a conocer a Cristo no lo harían con limpia conciencia, porque su conciencia los estaría acusando, porque ellos dicen, yo guardo el misterio de la fe, y no lo está haciendo. Unos diáconos así serían deshonestos, así que, porque así como el pastor enseña la palabra de Dios y la ejemplifica desde una posición de mayor irreprensibilidad, el diácono la practica desde una irreprensibilidad más cercana al resto de miembros de la congregación. De tal manera que así el pastor representa a Cristo, el diácono debe representar a Cristo también. Va a la fila, van los pastores de primero, los diáconos deben ir de segundo, para que el resto de la congregación sepa por qué tiene que ir. O más bien, deben ir al lado de la fila junto al resto de la congregación para que los otros no se salgan, velando porque vayan siguiendo a los que van de primero. Así que en todo esto que hemos visto no queda duda de que el diácono no solo debe ser irreprensible, sino que también debe ser honesto. Honesto en todo, honesto al hablar, honesto al moderarse, honesto con sus motivaciones,
y honesto al vivir una vida santa y recta delante de Dios. Aplicaciones. Hermanos, el diácono es un líder de servicio en la iglesia. Es un ejemplo para nosotros sobre lo que realmente significa servir a Dios, y lo debe hacer tanto dentro como fuera de la iglesia. Y sería bueno para nosotros que pidiéramos a Dios que no solo levante pastores en esta iglesia, sino que también levante diáconos bíblicos. Pues los pastores nos enseñan cómo debemos servir en la iglesia, pero los diáconos nos demuestran cómo debemos hacerlo. Y esto quiere decir que todos nosotros, el resto de los hermanos, debemos sí o sí servir a Dios, porque Él es nuestro Señor y nosotros somos sus siervos. Y si tú entiendes que debes servir a Dios, entiende también que así como el diácono tiene que ser digno de respeto, tú y yo debemos ser dignos de respeto. Debemos actuar como corresponde a mujeres y hombres que profesan piedad, porque al ser siervos de Cristo, nosotros representamos a Cristo. Por eso debemos ser sin doblez. Como dijo el Señor Jesús, que tu sí sea sí, y que tu no sea no. Debes ser reconocido como una persona de palabra, de tal forma que cuando tú digas algo, nadie dude de lo que estás diciendo. No puedes ser reconocido como una persona impulsiva, porque para eso el Señor nos ha dado espíritu de poder, de amor y de dominio propio. Porque tú estás dando a conocer a Cristo al resto del mundo. ¿Y acaso Cristo es alguien variable que hoy dice una cosa y hace otra? ¿Acaso Cristo se deja llevar por lo que siente? No. Él es soberano, Señor y perfecto. Así que cuando las personas te vean, deben ver a Cristo en ti. Y tú debes vivir para la gloria de Dios. No puede darse el caso de que la gente piense de ti: lo que pasa es que tú eres tacaño, o que tú eres un adicto en aquello o en esto. Porque entonces tus acciones demuestran que no estás demostrando a Cristo, que no estás dando a conocer a Cristo. Tú debes ser un ejemplo de fe para que todos sepan que para ti Dios es lo más importante que hay, es lo que está primero en tu vida. Y eso, mis hermanos, se nota en nuestro servicio. Ese servicio que tenemos entre nosotros, entendiendo que todos somos parte de un mismo cuerpo, el cuerpo de Cristo, que es la iglesia, entendiendo que nosotros somos miembros los unos de nosotros. Por eso debemos servirnos unos a otros como hermanos en amor, como dice Gálatas 5:13, porque todos nosotros somos hermanos en Cristo, y nuestro servicio no debe buscar jamás ningún tipo de beneficio personal, sino que debe ser desinteresado. Debemos tener presente que cuando nosotros realizamos algún tipo de servicio o hacemos alguna obra en particular, lo que estamos haciendo es reflejar el carácter servicial de Cristo. Por eso debemos hacerlo todo de corazón, como para el Señor y no para los hombres, como dice en Colosenses 3:23. Porque debemos ayudar a todos los hombres, pues así le damos gloria a nuestro Dios. Pero primeramente debemos ayudar a nuestros hermanos en la fe, porque son nuestros hermanos, son parte del mismo cuerpo de Cristo, que nosotros, son miembros de nosotros. Pues cada vez que servimos a un hermano en la fe, a Cristo servimos. Como dice el mismo Señor Jesús en Mateo 25:40, de cierto os digo, que en cuanto lo hicisteis a uno de mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis. Así que ciertamente cada vez que tengamos la oportunidad de servir, debemos hacerlo. Pero tampoco podemos entonces quedarnos esperando a que venga la oportunidad de servir para servir, sino que nosotros debemos buscar esa oportunidad de servir. Debemos ser nosotros los que debemos estar atentos a nuestros hermanos y ver cuáles son sus necesidades para ayudarles a llevar su cargo. No podemos esperar, no voy a esperar a que el hermano me diga que tiene una necesidad para ayudar. No. Debo estar atento a mis hermanos. Debo conocer qué es lo que está pasando en sus vidas, porque son sus hermanos. Para esto, debes estar preguntando en todo el tiempo esto: ¿en qué puedo servir? ¿En qué puedo servir a Dios? ¿En qué puedo servir a la iglesia? ¿Y en qué puedo servir a mis hermanos? Y esto debe ser así, porque si nuestro servicio es genuino, no puede ser un servicio hipócrita, sino más bien uno que provenga de un amor verdadero.
Ese amor que nace de un corazón limpio, una buena conciencia y una fe no fingida. Y tú debes servir a tu prójimo como si le sirvieras a Dios. Y esto es tan así que aún si tú crees que eres cristiano, pero no sientes deseo o interés de servir a Dios, deberías examinarte para ver si es que en realidad eres cristiano. Porque si tú no quieres servir a Cristo, es porque quizás tú no ves a Cristo como tu Señor. El siervo sirve a su Señor. Como dijo el Señor Jesús a Simón el fariseo en Lucas 7:47 sobre la mujer pecadora. Por lo cual te digo que sus muchos pecados les son perdonados, porque amó mucho, mas a quien poco se le perdona, poco ama. Ama tú al Señor Jesús. ¿Eres consciente del precio que tuvo que pagar para darte la salvación? ¿Eres consciente de la grandiosa obra que ha hecho al perdonar tus pecados? Considera esto, para que te des cuenta si en realidad le amas o no. Y si le amas, ten por seguro que nadie va a tener que decirte que le sirvas. Porque el Espíritu de Dios que vive en ti te va a impulsar a hacerlo. Oremos, Señor.